Hola a todos, estoy muy contenta porque otra vez estoy por aquí en YouTube. Para los que me siguen en mis otras redes sociales saben que no he estado tan inactiva, he compartido algunas cosas, sobre todo historia, que es lo que he estado compartiendo últimamente, pero he dejado un poquito pausado los temas de filosofía, que es lo que he estado compartiendo en YouTube y en algunos reels de Instagram. Me parece muy importante porque me puse a pensar en cuál era la mejor manera de poder compartir con ustedes los tópicos centrales que me interesan, que es filosofía, historia, literatura, algunos datos curiosos en general y, bueno, astronomía y ciencia. Lo que he dejado en claro ya en mis redes sociales es que YouTube va a quedar únicamente para compartirlos con ustedes historia, literatura y filosofía. Y ya lo que es la astronomía lo voy a hacer mediante TikTok. Y bueno, los TikToks, algunos los he compartido en mis historias de Instagram. Y en Instagram va a ser en las tertulias de Perita, voy a poner únicamente artículos que son escritos, algunos reels, que donde no aparezca yo, y en mi cuenta personal de Perita voy a estar compartiendo reels donde sí aparezca yo y donde estoy explicando de manera pues agradable, chistosa, como se vaya ocurriendo, temas en general. Ya no de astronomía, nada de astronomía, todo lo de astronomía va a ser en TikTok. Todo va a ser acerca de historia, literatura, filosofía en prácticamente todas las redes sociales excepto TikTok. Y bueno, este video, como he estado pensando en cómo hacerle para que analicemos tantos temas que hay de historia y de filosofía, dije, ay, ¿cómo? Pues me acordé de la película de Alicia en el País de las Maravillas y la liebre le dice, comienza por el comienzo. Entonces así es como se me ocurre realizar este video que me parece de suma importancia. El tema es los inicios de la historia, por qué es tan importante aprender historia, por qué no es un tópico aburrido, porque casi todo el mundo lo ve como algo aburrido, tedioso, que ya pasó, ya para qué se entiende, ya para qué se aprende, ya para qué se analiza, ¿no? Bueno, pues en este video vamos a ver la importancia de aprender historia, de por qué mis videos de historia los tienen que ver. Así que vamos a empezar ya con nuestro video. Definir la vida es difícil, pero podemos comenzar por un punto de vista biológico. Los seres vivos poseemos cualidades observables como la excreción, la reproducción, la excitabilidad, pero una de ellas es la renovación de los materiales físico-químicos que nos constituyen, los cuales se renuevan continuamente de manera ininterrumpida. Ahora, desde el punto de vista filosófico, los seres vivos somos concebidos como aquellos que están en movimiento, los que poseemos fuerza interior que nos faculta para cambiar, adaptarnos, tomar aquello que necesitamos e incluso modificar nuestro ambiente. Vamos a entender la teoría hilemórfica de Aristóteles, la cual explica que el primer acto del cuerpo organizado es el alma. Esta es su forma sustancial, es la que anima al ser vivo, la cual es inmaterial y funge como elemento unificador del organismo. Desde ese momento se distinguieron tres tipos de seres vivos, los vegetales, los sensitivos y los de intelectiva, y es el hombre el único que posee las tres categorías. Ya desde este punto podemos apreciar lo que la historia nos obsequia, el poder estudiar a detalle los pensamientos que transcurrieron para comprender incluso nuestra propia existencia. Sé que tratar de definir la vida desde un punto filosófico es muy ambiguo, así que haré un último comentario. La vida es un don. Nuestra vida personal es irrepetible. Somos animales de realidades, de capacidades y de manifestaciones. Por ello es que la historia es imprescindible. Es como tener una bola de cristal en donde podemos ver los acontecimientos del pasado. De hecho, la palabra historia deriva del griego jotopía, que significa investigación o información. Naturalmente no es una ciencia exacta, no podemos tener certeza completa porque siempre habrá acontecimientos que puedan caer en falsedades, pero incluso dichas falsedades son importantes, forman parte de un conocimiento general de lo que pudo haber sucedido. Por eso es que existen varios tipos de historia, la cual puede ser como disciplina pura de estudio, enfocada a las ciencias sociales e incluso como narraciones únicamente.
Esta escritura del pasado es una de las disciplinas más antiguas. Podríamos decir que es la manera en la que nuestra propia existencia se materializó. He allí la gran importancia de la historia. Al conocer y analizar el pasado, podemos comprender mejor el presente e incluso evitar cometer errores. Además, con ello perpetuamos nuestras acciones. Podemos tener en nuestras palmas miles de años, todos los descubrimientos e inventos que nos han definido, crean nuestra historia. Aclaremos lo siguiente. Con anterioridad se creía que la prehistoria no formaba parte de la historia, pero en la actualidad ya no es así, porque la primera es inherente a la segunda, y es que en un principio se decía que la historia comenzaba con la escritura, pero los expertos concluyeron que aun cuando no existió esta ya había vida y debía ser estudiada y registrada. Respecto de los periodos de la historia dividida primero en prehistoria y en segundo en historia, la primera se divide de la siguiente manera. La prehistoria. Bueno, la prehistoria está dividida en dos edades, que es la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra es la que vamos a ver a continuación, que es la que se caracterizó porque los seres humanos comenzaron a crear sus propias herramientas de trabajo y eran muy rudimentarias porque las hacían con piedra, con materiales como madera, hueso. Entonces esto les permitía cazar de forma, como ya les dije, muy rudimentaria. Y esta etapa duró muchísimo, fue muy larga. Y a su vez la edad de piedra, como la edad de los metales, está subdividida en periodos. Vamos a ver los tres periodos de lo que es la edad de piedra primero y después los periodos que tiene la edad de los metales. El periodo paleolítico desde hace 2.59 millones de años hasta el año 12.000 a.C. Aquí surgieron las primeras hordas de humanos. En esta etapa se descubrió el fuego, el uso de herramientas líticas, sobrevivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Segundo periodo, el Mesolítico. Aquí se dio el cambio de vida nómada a sedentaria, lo cual coincidió con el fin de la última glaciación. Se considera del año 12.000 al 9.000 a.C. Tercer periodo, Neolítico. Este es el último de la Edad de Piedra, comprende desde el 9000 al 4000. Aquí comienza el desarrollo de la agricultura. Con ello surgió la domesticación de animales y el cultivo de vegetales. Estudiemos ahora la Edad de los Metales. En esta etapa el ser humano descubre lo que son estos mismos y que son muy útiles para crear herramientas. Esto va desde el descubrimiento del cobre, del bronce y hasta llegar al hierro. El primero es la edad de cobre. Entre el 4000 y el 3000 a.C. se descubre el cobre, el cual se martillaba y se batía en frío. No se sabía de la fundición. Comenzó el arte con el descubrimiento de la cerámica y las aleaciones. La edad de bronce. Del 3000 al 1300 a.C. se conoció la versatilidad del cobre, se comenzaron a fabricar armas, utensilios, estatuas y monumentos. Respecto de la edad de hierro, fue del 1300 al 500 a.C. Aquí surge la escritura, en Europa justo en el 500, aunque en Medio Oriente se conocía desde el 3300 a.C. También se descubre el metal escaso, el hierro, el cual era más valioso y duradero. Bien, ahora sí vamos a comenzar a estudiar lo que es la historia. Para mí tiene muchísima importancia la prehistoria también, porque podemos aprender cómo fue la evolución que tuvimos como seres humanos. Ahora, respecto de la historia, como ya vimos, los antiguos historiadores decían que tenía muchísimo mayor peso y validez porque justamente en la historia, cuando aparece la escritura, los primeros estados, es que podemos tener un poquito más de certeza en los acontecimientos, aunque recordemos que no es una ciencia exacta, pero bueno, el hecho de que existan ya la escritura, esto le da un poquito más de solidez al estudio, ¿no? Bueno, pues esta etapa de la historia está a su vez subdividida por edades, que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es donde nosotros nos ubicamos. A su vez, cada una de estas edades están también subdivididas y vamos a ir viendo cada uno de estos periodos, ¿ok? Así que vamos a ver el video sobre la historia. La edad
antigua ya comienza a ser muchísimo más interesante porque en esta aparecen las primeras monarquías e imperios. A su vez se subdivide por 3 etapas, que es el nacimiento como tal de la civilización, la antigüedad clásica y la edad tardía. Vamos a ver cada una de ellas. Respecto del nacimiento de la civilización, podemos hablar de aquellas civilizaciones antiguas que nacieron como Mesopotamia, Antiguo Egipto, África subsahariana, Mesoamérica y la antigua China. Respecto de la antigüedad clásica, fue desde los siglos VIII y II después de Cristo. Aparecen las expansiones de Persia, Grecia, y durante este periodo se edifica y madura el Imperio Romano, la primera gran potencia imperial de Europa, y culmina con su entrada en decadencia. Edad tardía. Se centra en la decadencia del Imperio Romano a partir del siglo III después de Cristo y su caída frente a las invasiones bárbaras que provenían del norte europeo germánico. Además, presencian el surgimiento de los grandes monoteísmos, el Islam y el cristianismo. Ahora nos toca hablar sobre la Edad Media. Van a notar que a partir de esta etapa, nosotros como vivimos en Occidente, obviamente estudiamos la historia desde un punto de vista occidental. Entonces vamos a ver, comienza a darle la historia mayor peso a lo que es el cristianismo y todas las guerras que tuvieron los cristianos, las cruzadas, etc. Entonces todas estas etapas ya se centran en Occidente. Y sí, por supuesto que uno dice, bueno, es que tuvo mucho que ver Oriente con Occidente. Sí es cierto, pero si se dan cuenta, las lecturas están orientadas a que uno aprenda la historia de Occidente, y es normal porque estamos en Occidente. Pero bueno, como nosotros queremos tener una amplitud de conocimientos, voy a hacer un video en el que podamos visualizar el desarrollo que tuvo el Medio Oriente, porque es sumamente distinto al de Occidente. Ya pudimos ver con lo de la escritura, ahí podemos constatar que en Oriente fue muchísimo más avanzado el desarrollo que en Occidente. Pero esto es normal, esto es parte del desarrollo de las civilizaciones, esto fue parte de una evolución, porque además hay que recordar que una característica y algo que desarrolla esta evolución es las propias migraciones. Entonces, no es que sea la copia de la copia, no, es que las migraciones dan pie a que dieron pie a que las civilizaciones se fueran compartiendo conocimientos, compartiendo comida, especias. Ya iremos viendo con los videos de qué manera estas migraciones dieron pie a que existiera una tipo globalización, por así decirlo, en la antigüedad. Pero bueno, eso va a ser poquito a poco. Pero quiero dejarlo en claro para que se den cuenta que, por ejemplo, ahorita que yo hable de esta edad, van a notar que se habla muchísimo más del cristianismo que del islam, por ejemplo, y cosa que esto ya existía. Entonces, bueno, ya habrá otro video para darle su lugar a esta religión monoteísta, y por supuesto a las otras que también existen y que son sumamente interesantes e importantes. Regresando con la Edad Media, fue una etapa de oscurantismo, y me gusta muchísimo esta etapa como tal, porque sin que caigamos en esas teorías conspiranoicas y sin fundamentos y sonar ridículos, esta etapa tiene ciertas cosas de misterio, historia de misterio, y hay unas cosillas que me va a gustar muchísimo compartir con ustedes. Ya les dije, sin caer en lo burdo. Y bueno, en esta etapa es que surge un nuevo medio de producción que lo conocemos como el feudalismo, que esta etapa pues obviamente es maravillosa por aquello de los castillos, y bueno, ya veremos en otros videos. Duró 10 siglos, que fue del siglo V al siglo XV después de Cristo. Se divide en 2 etapas, vamos a ver cuáles son. La Alta Edad Media del siglo V al X es la época oscura, decae la literatura y la sociedad vive en abadías, castillos y pueblos retirados unos de otros.
La Baja Edad Media, del siglo X al siglo XV, se produce una revolución urbana, fruto del incremento de la actividad comercial y el auge de una nueva clase social, la burguesía. Se producen las cruzadas, fruto de la competencia entre el Islam y la Iglesia Católica. Ahora hablemos de la Edad Moderna, siglo V después de Cristo. Y recuerden, Occidente. La Edad Moderna, en la cual, mal dicho, pero se descubre América, o mejor dicho, se conquista América, también es conquistada Constantinopla y cae el Imperio Romano de Oriente. Hubo una revolución científica, en el siglo XVIII llega la etapa de la Ilustración y llega al mundo un nuevo régimen capitalista. Bueno, por último, la edad contemporánea, que es desde el siglo XIX hasta la fecha. Vamos a terminar aquí este video, después vamos a continuar y vamos a ir explicando cada una de las etapas. Espero que lo hayan disfrutado, traté de hacerlo lo más ameno posible, hacerlo de una manera ilustrativa, y si tienen alguna duda me pueden decir, puedo ampliar la información de manera que se entiendan mejor las etapas de la historia. Nos vemos en el próximo video. Y por favor, ya saben lo de siempre, denle like, compartan por favor. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora.